I'm back. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menuda introducción más espectacular. Me he gastado los dineros, ¿verdad? Después de 2 meses sin podcast, con una introducción en la que simplemente he bajado y me he quitado unas gafas de sol. Así es The Wild Project, ya lo sabéis, la humildad ante todo. Primero, os mando un beso y un abrazo a todos y a todas. Mil gracias por estar aquí en una nueva temporada de The Wild Project. Seguimos en la brecha y además hoy un episodio inicial muy fuerte, sinceramente. Muy fuerte, muy interesante, muy útil. Estaré con María Corina Machado. Es una de las personas de las que más se ha hablado este verano sin ningún tipo de duda. Estamos hablando de la situación dramática de Venezuela con unas elecciones claramente manipuladas. María Corina explicará lo que está pasando, las presiones que recibe. Ella sigue estando en Venezuela. Edmundo González, que fue el candidato oficial y el ganador, pues se ha exiliado en España. Y la verdad es que seáis de Latinoamérica, de Venezuela o de España, creo que es un podcast que va a ser muy interesante de escuchar porque no cada día tienes a una persona que está tanto en el ojo del huracán. Ya os aviso, no va a ser un podcast de esos mega largos porque por agenda María Corina tiene un poquito menos tiempo de lo que es habitual aquí en The Wild Project, así que si estáis esperando 6 horas y media de chapa, no la vais a tener. Y tengo que dar una noticia, una novedad muy importante en cuanto a funcionamiento del podcast, sobre todo en audio, y esto sé que a algunos les va a dar igual, pero a otros sí les va a importar y espero que me entendáis. A partir de esta temporada en YouTube todo sigue igual, ya sabéis, pues la estrena en YouTube, tendréis el episodio con el formato de siempre, sin suscripción, etcétera, pero a nivel de audio estaré a partir de ahora, a partir de este mismo episodio ya en exclusiva en Podimo, y esto va para todos los que me escuchabais sobre todo en audio, pues en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas, y os quiero comentar por qué ha pasado esto y por qué he hecho esto, y voy a ser como siempre muy transparente, muy claro. Aquí han pasado dos cosas. Primero, por parte de Spotify, con quien tenía un contrato y que a nivel de trato personal no puedo decir nada malo porque la gente que lleva Spotify España son muy buenas personas, me han tratado siempre muy bien, pero es cierto que a nivel contractual hubo una renovación tan a la baja, siendo el podcast más grande que tienen en español, que casi rozaba lo insultante. Estamos hablando de un tema económico y de verdad no puedo entrar en detalles por un tema de contratos, evidentemente, pero si vierais números os quedaríais sorprendidos. Para que lo entendáis, tenía que hacer mucha más publicidad para obtener casi la mitad de lo que ganaba anteriormente, y esto para mí fue un hachazo. Y en esta misma época pues aparece Podimo, que es una plataforma que la verdad es que es súper interesante y súper recomendable, esté o no esté yo, y que pues viene con una oferta muy buena, con un trato espectacular, que sinceramente para mi carrera ahora mismo sería una tontería rechazar, y esto sé que lo entenderéis todos. Os cuento lo que es Podimo, por si no lo sabéis. Podimo es una plataforma de podcast, audiolibros, donde tenéis un catálogo pues bastante amplio, con muchos tipos diferentes de podcast y de audiolibros, y ahora tendréis The Wild Project no tan solo en audio, sino también en vídeo. Desde el mismo momento en que en YouTube se publique, también estaré en Podimo, y esto sobre todo es interesante para la gente que antes me escuchaba mientras hacía pesas, mientras estaba conduciendo, mientras intentaba dormir, que tenía el móvil puesto sin ver la pantalla y solo en audio. Entonces, a partir de ahora me tendréis en exclusiva en audio en Podimo, aunque ahí también estará el vídeo por si queréis ver las carusas, y simplemente, y ahí es donde viene un poco la parte que yo tengo que explicar bien, este es un sistema de suscripción, son 5 euros al mes, está en España y en gran parte de Latinoamérica, no sé si toda diría, pero gran parte de Latinoamérica, 5 euros o la divisa que tengáis en vuestro país. Pero, y aquí está lo bueno y lo que yo os pido humildemente que probéis, porque a mí particularmente me viene muy bien y además es totalmente gratis, y es que tenéis un link aquí en el vídeo que estará destacado, y en este link os dan 2 meses gratis de suscripción sin ningún tipo de compromiso. Esto significa que tú puedes estar un mes y 20 días y cancelarlo y no os cobran nada. Yo lo que os pido es probadlo, ved si os gusta, ved si os interesa, no os cuesta un euro, dólar, lo que sea, y si no os apetece seguir más, luego pues os quitáis y ya está. Lo bueno de esta suscripción es que durante el podcast no habrá ni un solo anuncio,
ni uno. Y esto sí que en YouTube, lo siento mucho, que es casi lo único que gano de dinero, los tengo que meter. Y ya sabéis que en Spotify, pues había unos cuantos. Aquí, en Podimo, no habrá ni un solo anuncio. Cero. El podcast va a estar desde el primer minuto hasta el último íntegro. Coño, ya que pagas una suscripción, qué mínimo que no te moleste el anuncio de galletas Cuétara, ¿vale? Como último detalle, que sepáis que en los propios vídeos, en los propios podcasts míos, podréis comentar. Y que el equipo de The Wild Project, y de vez en cuando yo, pues contestaremos alguno de estos comentarios, o al menos los estaremos leyendo, pero contestar seguro que contestaremos alguno. Esto es importante decirlo, ¿eh? También se puede comentar como en cualquier otro sitio. Pero repito, en YouTube seguiré estando, YouTube es mi casa. Si yo os contara, a lo mejor un día lo cuento, la de ofertas gordas que me han hecho empresas por hacer desaparecer el podcast de YouTube, pues esto daría para tertulia. Ya lo veréis, también tendréis tertulia creo que la semana que viene o la otra, pero ahora ya, una vez explicado esto, que yo creo que era importante, uno, ser transparente. No os he mentido, las cosas son como son. Y ahora va, me pongo serio, porque el tema es muy serio. La invitada de hoy requiere de solemnidad, de seriedad, porque es un tema muy interesante de tratar, pero también muy jodido, muy complicado. Estamos hablando de un país en fallida, de un país con un potencial enorme, y tengo pues delante de mí, virtualmente por desgracia, a una persona que está luchando, que está en la trinchera, que está ahí metida al pie del cañón, y entonces es un auténtico orgullo tener aquí en The Wild Project, en el primer episodio de la temporada, a María Corina Machado. Gracias, para mí es una oportunidad única para los venezolanos. Tienes gente que te sigue en el mundo entero y la posibilidad de que la gente sepa lo que está ocurriendo aquí y lo que significa para el mundo entero lo que sea el desenlace de este momento y de esta crisis en Venezuela. Así que 1.000.000 de gracias, y te cuento, tú no sabes lo que fue la locura cuando tú escribiste que querías que hiciéramos esta conversación. No, a mí me llamó gente del mundo entero, pero mira, tienes que contestarle. Tus fans se alborotaron todos. Sí, porque es que, claro, yo estaba de vacaciones, bueno, no, así no, estaba de vacaciones, claro, y salta todo esto, las elecciones y todo. Yo llegué a pensar, digo, a lo mejor sí que es verdad que son unas elecciones legales, correctas, y si pierde, pues oye, hay un cambio en el gobierno y no, y pasó todo lo que pasó. Entonces yo creo que es muy interesante porque como también tengo mucho seguidor latino, incluso a los españoles yo creo que les puede interesar mucho, y pensé, a ver, los perfiles más grandes son 2 o 3, y te había visto muchas veces cómo te expresas y creo que lo vas a explicar muy bien, así que eres la persona adecuada para estar aquí. Y te quiero empezar con una pregunta, porque ahora iremos un poquito, estructuradamente, pero una pregunta que parece muy tonta, pero en tu caso es importante. ¿Cómo estás? Mira, espiritualmente, bien. Siento que lo que hemos hecho los venezolanos es algo espectacular, que todavía quizás nosotros mismos no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene para este momento y para la historia. Y muy orgullosa, porque lo que pasó el 28 de julio ya cambió la historia de Venezuela y la dividió en antes y después. Y además porque el mundo se está empezando a dar cuenta, como te decía antes, la implicación que esto tiene para todos. Ahora, también en lo personal hay una parte muy dura de pensar la cantidad de venezolanos que hoy están presos, perseguidos, que se han tenido que ir del país. Todo mi entorno cercano está perseguido, o está fuera, o está escondido, o está preso, o está asilado. Y bueno, podrás imaginar las amenazas que recibo diariamente. Entonces yo, que estoy acostumbrada en los últimos años ha sido estar rodeada de miles y miles y miles de personas. Bueno, tengo varias semanas donde no veo a nadie. Emocionalmente es un cambio importante, pero es un proceso también de crecimiento, de descubrimiento y de entender que la vida te pone retos, desafíos, y hay que crecerse con ellos. Luego te preguntaré por tu situación personal, porque tenemos a Edmundo en España, precisamente hace nada, hace horas que está en España exiliado. Te preguntaré por tu situación a nivel de amenazas, porque hay un riesgo real para tu integridad, ya sea legal o ya sea física, y quiero saber pues cómo estás. Pero primero, para hacer un poquito de historia, brevemente, para que la gente lo entienda. Me gustaría entender lo que está pasando en Venezuela a día de hoy, y esto no viene de ahora, sino que viene de hace años. Entonces me gustaría
que si pudieras explicar brevemente cómo era la Venezuela justo antes de la revolución bolivariana, del chavismo. O sea, cómo era esa Venezuela y por qué aparece un personaje como Hugo Chávez, que primero lo intenta, un golpe de Estado no funciona y al final gana unas elecciones. O sea, para que la gente comprenda por qué estáis así. Y ¿sabes qué? Para que también yo creo que las sociedades aprendan algunas lecciones de otras experiencias, porque al final, si algo aprendimos los venezolanos es que uno no puede tomar la democracia y la libertad como algo, tú sabes, que te vino en el biberón y ya. O lo defiendes todos los días o tienes el riesgo enorme de perderlo. Y una vez que lo pierdes es muy difícil conquistarlo. A nosotros cuando apareció Chávez, nos ponían los casos de Cuba y nosotros, no, Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla, nosotros tenemos larga trayectoria democrática, una clase media, tú sabes, pujante, petróleo, eso no nos va a pasar. Y nos pasó. Y hoy estamos peor que Cuba. Y por eso hay que entender cómo al final las democracias, si no son verdaderamente efectivas en dar resultados, donde la gente sienta confianza, se pueden desmoronar. Y yo creo que nosotros tuvimos una terrible crisis de confianza en los últimos años de la democracia antes de la llegada de Chávez. Y Chávez buscó exacerbar esas fallas del sistema democrático y las divisiones entre los venezolanos. Y fue brutal, Jordi, porque voy a dividir esta sociedad. Y lo hizo entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, los del este, los del oeste, los de adentro, los de afuera, ¿sabes? Los del pasado. Fue una cosa brutal. Y ese discurso tremendamente incendiario que busca la venganza puede ser muy efectivo, ¿sabes? Porque la gente empieza a justificar todas sus angustias, sus justificadas decepciones y pretender pasarle la factura a otro. Y además, Chávez, cuando llegó al poder, el barril de petróleo estaba a $8 y llegó a 147. Entonces te imaginarás, ¿sabes? Esa manguera, ese tubo de plata, usado para imponerse. Y fue destruyendo uno a uno todos los órganos del poder público. El sistema judicial, en menos de unos cuantos años ya habían hecho una racia, habían sacado más del 90% de los jueces, los habían cambiado. El Congreso tomó control absoluto del Congreso. El poder electoral, que Venezuela es un órgano de poder público, lo controlaron absolutamente y después fueron contra los medios de comunicación, contra los partidos políticos, contra el sector privado, contra las academias, contra todo. Y fueron tomando control y sembrando el terror en la sociedad. Si tú acabas con el empleo, tú acabas con las empresas y tú haces a la sociedad dependiente del Estado, que te da un bono, que te da una bolsa de comida, entonces tú vas haciendo una sociedad absolutamente sumisa. Y eso fue lo que el régimen hizo, incluyendo las Fuerzas Armadas, que la infiltraron y la acabaron con el mérito, sacaron a los mejores, ascendieron a los últimos en sus promociones, metieron a los cubanos dentro de nuestras Fuerzas Armadas y convirtieron a Fuerzas Armadas en una especie de guardia pretoriana de Chávez y el chavismo. Entonces, era una Venezuela que estaba prácticamente postrada. Pero, paradójicamente, fíjate esto, una de las cosas que ellos buscaron, que fue promover la migración, parece mentira. O sea, que un gobierno busque que la gente se vaya, ¿no? Tenía varios propósitos. Uno era una especie de válvula de escape al drama social, porque entonces la gente huía en los años de hambre, de más hambre, 2016, 17, 18. Y eso separó a nuestras familias. O sea, imagínate que de España saliera la cuarta parte de la población. Imagínate lo que sería eso para cualquier país. Entonces no hay una sola familia en Venezuela que no esté dividida. Y eso también buscaba, desde la perspectiva del régimen, hacernos sentir débiles. Las madres sin los hijos, los hermanos cada uno en un lugar del mundo, los abuelos que no conocen a los nietos, ¿sabes? Muchachitos chiquiticos que no
que no conocen al papá, que no lo han visto en 8, 9, 10 años, una cosa brutal. Y esa se convirtió paradójicamente en la fuerza que nos unió. Y de 2 años para acá, la historia comenzó a revertirse, y aunque todo el mundo creía que era imposible, empezamos a derribar esas barreras que nos dividieron y empezamos a levantar y a unir a un país alrededor del anhelo de que mis hijos regresen a casa. Y ahí comenzó este movimiento social y cultural que nos ha traído hasta hoy. ¿Qué podéis aprender de lo que estaba mal, de las dudas que tenía la gente, como tú comentabas, en la democracia anterior a la revolución? ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal que no se puede volver a repetir si al final la democracia vuelve a Venezuela? Eso es una pregunta importantísima. Y yo te voy a ir desde lo más alto, ¿no? Nosotros solo en Venezuela, incluso en el periodo democrático, hemos tenido un Estado poderoso, dueño de todo, y la sociedad a su servicio. Tiene que pedir permiso para todo. Si querías montar un negocio, si querías tener una señal de algún medio de comunicación, si querías educar a tus hijos, si querías abrir una escuela, todo el Estado parte y reparte, porque era dueño de todo. Del petróleo, del subsuelo, todo. Entonces, al final era una sociedad que estaba al servicio del Estado. Y eso es lo que tenemos que cambiar completamente. Tiene que ser un Estado que está al servicio de la sociedad. Invertir esa relación. Y fundamentalmente, ¿cuál es el elemento que, en mi opinión, aglutina una sociedad democrática? Es la confianza. Es la confianza entre ciudadanos y la confianza hacia las instituciones que nos damos en una república, incluyendo las leyes, y incluyendo el cumplimiento de las leyes. El hecho que todos somos igual ante la ley, que tu dignidad humana es sagrada, que el que abusa la ley, roba, va preso, ¿entiendes? Y que tú surges con base a tu esfuerzo, esa relación esfuerzo-logro, el mérito, que es una fuerza elemental, un incentivo elemental en cualquier sociedad. No hay meritocracia en Venezuela. Totalmente se había acabado. Y era al final un tema de qué tan, como usamos nosotros aquí, qué tan enchufado estás. Es decir, que... Sí, ya, igual en España. Entonces, que obviamente Chávez después lo exacerbó exponencialmente. Pero ya había ese tema de que la sociedad no estaba viendo la relación directa entre estudiar, trabajar, actuar honesta y decentemente y tener retribución por ello. Y cuando eso ocurre, tú acabas con los incentivos en una sociedad. Y las instituciones se fueron debilitando y fueron instituciones con incentivos perversos. Entonces, eso es lo que socava un sistema democrático y de libertades. Y lo que trajo, bueno, esta tragedia que ha sido para Venezuela Chávez y el chavismo. ¿Crees que, ya para terminar con el tema de Chávez, trajo algo bueno al país o todo lo que ha traído ha sido destrucción? Fíjate, yo te diría, hoy los jóvenes venezolanos se interesan en la política. Hoy hay expresiones ciudadanas tremendamente valientes y activas en defensa de la libertad de expresión, en defensa del ambiente y la ecología, en defensa de la educación libre, en los derechos humanos, en una cantidad de áreas que en Venezuela existían, pero que no tenían, digamos, la conciencia y la importancia de la política. O sea, yo crecí y yo decía, mira, lo último que yo quiero hacer en mi vida es política. Yo digo, primero astronauta. ¿Me explico? Porque yo veía la política como una cosa oscura, sucia, que implica hacer compromisos a tus valores. Tremendo error. Nosotros necesitamos que los ciudadanos mejor formados, con mayor experiencia, con mayor nivel ético, sean los que se dediquen a la política. Entonces, yo creo que hoy hay una reivindicación de la política, producto de la destrucción que terminó de hacer Chávez de las libertades políticas y los derechos políticos. Entonces, yo creo que aquí ha emergido una Venezuela totalmente distinta, que además
no queremos saber nada de socialismo, yo soy liberal, y si bien yo creo que lo que está en juego ahorita no es una lucha que trasciende lo doctrinario, no es un tema de izquierda y derechas, pero también siento que ha habido esa conciencia de que el socialismo que te impone el control del Estado, que te ofrece que te va a repartir cosas sin trabajar, que no valora el mérito, al final lo que trae es pobreza y migración. Entonces, creo que hay una oportunidad única para Venezuela desde que somos república, más de 200 años. Y creo que se ha dado un quiebre de un ciclo político y de un cambio social y cultural súper profundo, que quizás todo el mundo cree que esto es una lucha electoral o política. Lo que está pasando es mucho más hondo y extraordinariamente positivo. Cuando muere Chávez, entra a la gran palestra Nicolás Maduro, que mucha gente, la gente quizás más joven, ¿no? Los que no están tan enterados, pues se les suena mucho. Nicolás Maduro, actual, supongo, presidente de Venezuela. Defíneme un poco a Nicolás Maduro. ¿Cómo consigue llegar al poder? Entiendo que es el sucesor natural que propio Chávez designa. Y defínemelo un poco. Mira, te preguntaría, defínemelo como persona, como político y como presidente. Bueno, primero yo no considero que es presidente, todos sentimos que él ha usurpado esa función de manera ilegítima y que la ejerce de facto. Efectivamente fue escogido a dedo por Chávez, mucha gente especula que por los cubanos, y evidentemente desde que llegó tuvo que apelar a muchos mecanismos de mayor cohesión y de fuerza, porque Chávez lograba tener mejor manejo de los distintos grupos, de alguna manera. La trayectoria de Chávez, digamos, el carisma que Chávez indiscutiblemente tenía, la forma como había ido adquiriendo o comprando apoyos dentro y fuera de Venezuela, ¿sabes? Se había ido creando ese mito, etc. Entonces, obviamente, él para mantener ese control tuvo que recurrir a formas mucho más burdas, si tú quieres, ¿no? No quiero decir que Chávez no hubiese sido dispuesto a hacerlas, claro que sí, pero no se vio en la necesidad de hacerlas, porque tenía mucha más plata en ese momento, porque tenía esas otras, digamos, complicidades, mantener la cosa como con una fachada más tranquila. Maduro se desató. Y es muy importante entender que lo que existe en Venezuela, la gente habla de la dictadura. Bueno, en estricto sentido, al estar todos los poderes controlados por un solo agente, es decir, donde no hay pesos y contrapesos, tú podrías hablar de una dictadura, pero esto no es una estructura jerárquica, y esto hay que entenderlo, esto es una estructura heterárquica, es decir, aquí hay grupos que además tienen agendas en algunos casos que chocan, la mayoría vinculadas a actividades criminales, desde narcotráfico, extracción de militares, la relación con otros regímenes totalitarios como Rusia, Irán, Siria, grupos terroristas como Hezbollah o Hamas que operan en Venezuela, la guerrilla colombiana. Entonces, esto es muy complejo. Esto no es nada más un tema de que Venezuela está enfrentando un grupo totalitario o profundamente corrupto, que lo son, de venezolanos. Aquí hay otros intereses. Por eso es tan admirable lo que hemos logrado hacer, de avanzar hasta el punto donde estamos hoy. O sea, Maduro para ti no es el único que manda en Venezuela. No, absolutamente no. Y yo creo que de hecho Maduro está en su punto de mayor debilidad hoy y se ha convertido incluso hasta en un problema para los otros grupos, producto de su rechazo absoluto que tiene por parte de la sociedad venezolana. Mira, bueno, ahorita vamos a hablar del tema de la elección, pero uno de esos mitos que se creó es de que Venezuela era un país polarizado. O sea, y esta elección lo demostró, ganamos 70-30, pero lo hicimos sin medios de comunicación, sin plata, con todas las reglas de la tiranía, sin que los venezolanos afuera pudieran votar, sin que los jóvenes, los chamos aquí que cumplieron 18 años se pudieran inscribir. Si eso hubiera ocurrido, esto es una elección que termina
90-10 o incluso mejor para nosotros. Entonces, este no es un país polarizado. Venezuela es una sociedad más unida que nunca. Y no solamente en contra del régimen, Jordi, a favor de un proyecto de país tangible que hoy nos une con valores superiores como la dignidad, la solidaridad, la justicia, ¿sabes? La libertad, por supuesto, el trabajo, el mérito, como te decía. O sea, es muy poderoso lo que está pasando en Venezuela hoy. ¿Alguna vez has conocido o has estado con Maduro cara a cara? Nunca he hablado con él, lo he visto de lejos cuando yo era diputada en un par de oportunidades, pero nunca he hablado con él. O sea, nunca llegaste a hablar en persona, digamos, ¿eh? Con Maduro no. ¿Crees que es una persona que está intelectualmente, educacionalmente preparada para ser presidente de un país? No, obviamente, por supuesto que no. En ninguno. Pero además creo que es un tema que va más allá de la formación, que indiscutiblemente es necesaria. Creo que tiene que ver un tema sobre todo de calidad humana. No es una buena persona para ti. Tiene que ser un servidor público, tiene que ser alguien que quiere el bien común. Y yo creo que esto es un proyecto destructivo, del mal. O sea, cuando yo le digo, esto no es una lucha electoral nada más. Aquí para los venezolanos esto es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Más allá de esto trasciende, no me refiero al tema religioso, me refiero al tema espiritual. Sí. Moral, ético. No, en esas tres dimensiones que te dije. Por eso esto es tan poderoso y por eso no tiene vuelta atrás. Es decir, estos tipos son la maldad pura, ¿no? Estos son gente que manda a detener niños, a secuestrarlos, que es capaz de torturar mujeres, que es capaz de llevarse a miembros de una familia para que se entregue a alguien que ellos están buscando, ¿no? Que son capaces de marcar casas, ¿sabes? Gente mala. O sea, esto está pasando en Venezuela. Ahora iremos a lo que está haciendo el régimen, ¿no? o qué está pasando, ¿no? A nivel de represión, violencia en las calles, el miedo de una persona a reivindicarse. Pero antes, en España y en muchos sitios, claro, nos llega la imagen de Venezuela, a veces no sabemos si exagerada, si no exagerada. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo es realmente el día a día de una persona normal en Venezuela? ¿Hay tanta miseria como nos imaginamos? ¿Es cierto que no hay comida en los supermercados? Todo esto que nos llega, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Yo te pregunto, ¿qué debe estar viviendo una madre venezolana que sabe lo que significa huir por la frontera y cruzarlo, el Darién, que lo llaman el infierno del Darién, ese tapón entre Colombia y Panamá, donde violan, matan, secuestran, hieren, roban, para agarrar un hijo de 3, 4 años y echárselo a la espalda e irse caminando sin saber cuál puede ser su destino? O sea, ¿qué puede estar sintiendo un padre que deja a sus hijos y se dice, me voy simplemente porque tengo que salvarlo, porque no hay futuro? Yo te puedo dar 1000 testimonios, pero cuando una sociedad, los niños van 2 días a la semana a clase, 2, a recibir la peor educación de la historia de Venezuela, donde un maestro te gana $1 al día y por lo tanto ya no hay maestros, tenemos un déficit casi del 50%. ¿De qué me están hablando? ¿Qué futuro puede tener esa sociedad? Tenemos una generación que está creciendo con la talla de altura más baja de los últimos 100 años. Entonces, cuando el 25%, la cuarta parte del país huye, es lo que está pasando ahorita, mientras tú y yo estamos hablando. Del 28 de julio para acá, los niveles de migración se han duplicado. Y la gente deja todo. ¿Tú sabes lo que es dejar tus ahorros, tu casa, tus recuerdos, tus amores?
dejarlo todo, Tu vida. tu vida, y no sabes qué te espera. Porque lo que estamos viendo es países que son deportados, que los regresan, que los maltratan, que están en especies de campos de concentración modernos, que eso es lo que son, porque tienen rejas, policías, perros, aunque les den comida. Entonces, hay que entender la tragedia que esto es. O sea, lo que está en juego en Venezuela va mucho más allá de la libertad y la democracia. Aquí estamos hablando de poder salvar la nación, de poder seguir teniendo un mismo gentilicio, un mismo territorio, con unas mismas leyes y normas que... Eso es lo que está en riesgo hoy. Y desde luego, en el plano humano, son millones y millones de testimonios desgarradores. Pero yo recuerdo en mi último viaje, justo antes de la anexión, yo iba para el estado Zulia, que queda en el occidente de Venezuela, y yo voy por carretera, porque a mí no me dejan montarme en un avión desde hace 7 años. Yo voy en carro y así he recorrido mi país, para arriba, para abajo, en carro. Y por supuesto, digo, no me dejan verlo de arriba, pero lo he vivido de adentro. Y yo me conozco cada curva, ¿sabes? Cada hueco en la carretera, cada tienda que vende arepas, cada bomba de gasolina. O sea, me la conozco palmo a palmo, cada pueblo, ¿sabes? Y era muy hermoso porque la gente sabía que yo iba y me iban esperando, pueblo tras pueblo, pueblo tras pueblo. Entonces, un recorrido que tú puedes hacer en 7, 8 horas me toma 15, 16, una locura. Claro. Pero una belleza. Entonces, bueno, yo estaba en un pueblo que se llama Palmarito, justo ahí entre la frontera de Lara con Zulia, y entonces salí el gentío, yo salí, nos abrazamos, ya faltaban solo 5 días para la elección. Cuando ya me estaba montando así entre la gente, se me acerca una niñita que me abraza por las piernas y está llorando, llorando. Yo le digo, mi amor, ¿pero por qué lloras? Para de llorar. Y me dice, no, María Corina, si yo estoy llorando de alegría, porque ahora cuando ganemos, mi papá, que tiene 8 años que no lo veo, va a regresar a Venezuela. Mira, yo, ¿sabes? Tengo que tragarme las lágrimas en ese momento y decirte, o sea, tienen que entender lo que hemos vivido en un proceso donde en la campaña los que estaban en primera fila eran niños de 5, 6, 7 años que se sabían mi nombre. Yo sé cómo este carricito va a saber quién soy yo. Cuando uno es niño no le va a importar quién es un candidato, me explico. Claro. Pero era un tema existencial, porque no se quieren ir. Los jóvenes que me agarraban y me decían, María Corina, no me quiero ir, este es mi país, aquí está mi novia, aquí está mi pana, no me quiero ir. Entonces, esto es muy poderoso. Y por eso yo no tengo ninguna duda, el destino de esta lucha es la libertad de Venezuela y traer a nuestros hijos de regreso. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, cuánto falta, pero lo vamos a lograr. Y todo ese potencial, ese dinero que hay en Venezuela, porque tenéis un potencial muy grande, no tan solo el petróleo, podríais tener un turismo espectacular porque hay playas paradisíacas, etcétera. ¿Dónde ha ido? ¿A esas partes poderosas que tú comentabas antes? Es decir, pues la mafia, el gobierno, ¿es ahí donde se ha repartido el dinero? Claro, este país lo saquearon. Lo saquearon. Aquí no te caben los ceros en la cabeza para entender cuánta plata se han robado, ¿sabes? Así como 1 millón de millones de dólares. Es una cosa que tú dices, no puede ser, explícame cuánto es, uno no se imagina, ¿no? Ahora, no es solamente eso, es cómo han destruido la capacidad productiva de Venezuela. Venezuela podría hoy estar produciendo 7 millones de barriles y produce 700, 800 mil. ¿Tú sabes cuánta plata han dejado de producir? Y es lo que tú dices, no solamente energía, no solamente petróleo y gas. Venezuela es el 9º reservorio de agua dulce del planeta. Lo que nosotros podemos hacer en materia de energía limpia, renovable, hidroeléctrica, que tenemos una capacidad ya montada espectacular, pero por supuesto todo lo que ellos tocan lo destruyen. Hidrógeno, verde, azul, infraestructura, comunicaciones, turismo, minería. Es decir, Venezuela tiene todo, pero ¿qué te demuestra esto? Que tú puedes tener los recursos materiales, pero si tú no tienes, por una parte, los recursos humanos y un sistema que promueva la creación de riqueza,
tú lo que produces es una fábrica de pobreza y destrucción. Entonces, yo creo que si hay un ejemplo para la historia de la humanidad, ¿no? De cómo teniendo todos los recursos naturales tú puedes someter a un país a la pobreza, es Venezuela, bajo este sistema. Sin libertad no puede haber prosperidad. Llegamos a las elecciones y claro, a mucha gente, la que está menos enterada del tema, que tenía la idea de que Venezuela es una dictadura totalitaria, es decir, una dictadura y punto, claro, de repente le sorprendió, ay, que hay unas elecciones y la gente va a ir a votar y parece que Nicolás Maduro puede perder y que lo está como... o sea, que no hay drama y llegan las elecciones. Yo te pregunto, ¿vosotros pensabais que realmente iban a ser legales? O sea, ¿iba a ser todo, iba a estar bien auditado, etcétera, o no? ¿O ya lo dabais por hecho de que esto no va a pasar? Pero por supuesto que no. Ya va. Yo no sé si ustedes usan esta frase en España, pero nosotros decimos aquí nadie se chupa el dedo. Es decir, sí. Muy bien lo que estamos enfrentando, y parte de lo que hizo esto tan extraordinario como movimiento es que nosotros decidimos el primer día, aquí nos aferramos a la verdad y vamos a llamar las cosas como son. Aquí no hay que estarle dorándole la píldora a nadie, tratando a los ciudadanos como si fueran infantes o imbéciles que no entienden. Por favor, el venezolano, con todo lo que hemos vivido, tenemos clarito a quienes estamos enfrentando, y mucho más en las zonas populares, que son objeto de todo tipo de amenaza, de control social. Si no te portas bien, te quito la bolsa de comida, te espío, no te doy el ticket para la bombona de gas. Esto es brutal. Y fíjate lo que empezó a ocurrir. Hace año y medio, Venezuela, a principios del año 2023, se veía como un país triste, apagado, luego así como en blanco y negro. Súper decepcionado de la política y de los políticos. Y la gente decía, aquí no hay nada que hacer, aquí hay que aguantar, que Maduro va a arrasar en el 24, para el 2030 ya veremos si se puede hacer algo. Aquí no hay nada que hacer. Nadie daba un medio por Venezuela, ni dentro ni fuera. Y empezamos a hacer un movimiento de buscar al ciudadano en una relación uno a uno. Y fue muy interesante porque dijimos, vamos de la periferia hacia adentro, de lo rural a lo urbano, de lo más humilde, lo más popular a las clases medias. Porque yo siempre tuve la intuición que la clase media y las zonas urbanas eran las más escépticas, entre otras cosas porque, bueno, además de donde el régimen ha tratado de que se viva un poco mejor. Y hay burbujas. O sea, hay sectores en Caracas, Jordi, que van a restaurantes que te cuestan 300 euros la comida. Y hay, mientras tú tienes una mayoría de la sociedad que no puede comer, si acaso 2 veces al día. O una. Y entonces empezamos este proceso de encontrarnos, de hablar con la verdad, de hablar de la familia, de los hijos, de la oportunidad que teníamos. Y la idea de poder ir a unas primarias que se planteó nos dio a los venezolanos la convicción de decir, ya va, pero es que yo puedo elegir un liderazgo que me represente, que no me lo impongan los partidos, que no me lo imponga el chavismo, que me lo imponga la comunidad internacional, que lo escoja la gente. Y la primaria se convirtió en un hito de movilización y de rebeldía, donde además la gente decía, y la vamos a organizar nosotros, sin el Consejo Nacional Electoral, sin el régimen, sin plata. Y lo hicimos, o sea, fue una cosa, porque además nos unió a los venezolanos de adentro y de afuera, porque el régimen ha tratado como que los venezolanos de nuestra diáspora no importan, y enfrentarnos unos con otros. No, nosotros vamos a ir a una primaria donde el voto de afuera vale tanto como un voto adentro. Y esto se convirtió en una gesta ciudadana, y hay que reconocer que los partidos lo tuvieron que aceptar, porque era ya los partidos que durante 20 años controlaban quién era el que representaba a la oposición, dijeron, no, lo va a hacer la gente. Y nos dijeron que era imposible ir a primarias, que era imposible, y que era imposible organizarlas con la propia gente, sin las Fuerzas Armadas, y que no iba a votar nadie. Y el régimen una vez más se equivocó, porque ellos creyeron que iba a ir poquísima gente.
y que nos íbamos a poner a pelear entre nosotros en los distintos partidos de los candidatos. Y fue el 22 de octubre para mí el hito que arrancó con fuerza de cara al 28 de julio. Fuimos casi 3 millones de venezolanos. Fue una cosa espectacular. Mira, ese día, en no sé cuántas partes de Venezuela, llovía y llovía, incluyendo Caracas. Y yo decía, ay, la gente no va a ir. Mira, la gente se paró estoicamente 3, 4, 5 horas bajo la lluvia. Se nos acabaron las papeletas. Hubo un gentío que no pudo votar. Y la gente furiosa me llamaba. Yo decía, Dios, nos van a matar. Porque la gente decía, yo no me voy sin votar. Y buscábamos más papeletas, las que teníamos de resguardo. Y finalmente, una cantidad de gente no pudo votar. Y yo obtuve más del 90% de los votos. Tú te imaginarás lo que eso significó para mí. O sea, un mandato y un compromiso muy profundo de vida. Y allí empezó esta historia que nos trajo hasta aquí. Las elecciones acaban pasando, es un escándalo internacional, Maduro reclama la victoria, vosotros decís que no. O sea, ya sabíais que iba a pasar, entonces ya ibais, me imagino que mentalizados con, oye, mira, va a salir él. Vale, ¿y cuál era el plan entonces? Fíjate, ¿Qué era lo que habíais pensado hacer? Fíjate qué pasó. Cuando yo gano las primarias, el régimen dice, contra esta no, contra esta no. Además que son misóginos y son una cosa horrible, ¿no? Entonces fueron contra mí y decidieron de una manera totalmente atropellante, ilegal, irrita, lo que tú quieras, inhabilitarme, ¿no? Inventaron que cuando yo fui diputada y que no había presentado unos cupones de alimentos en mi declaración ante la Contraloría de $1 mensual, una cosa que era cosa absurda. Y por 15 años me inhabilitan para ejercer cargos públicos. Entonces ellos pensaban que yo iba a mandar todo, tú sabes para dónde, ¿no? Y decir, aquí se acabó. Y ya van a ver, ya van a ver. Conseguimos una mujer espectacular, que todos los partidos la aceptaron. Filósofa, 80 años, una mujer que además había estado en la Comisión Nacional de Primarias, intachable. Y además se llama Corina. Y yo, entonces, perfecto. Bueno, estos sinvergüenzas no la dejaron inscribir. No la dejaron inscribir. Tan sencillo como que no les dio la gana que se inscribiera. Es una historia larga, cómo llegamos, pero yo digo ahí que está la mano de Dios y se logra que Edmundo González se inscriba temporalmente mientras se busca un candidato que al régimen le complaciera. Y ahí empezó una lucha ardua. La realidad es que logramos que Edmundo se quedara, lo cual yo toda mi vida se lo reconoceré porque fue una decisión tremendamente valiente. No era algo que él buscaba. Era un tipo que estaba cómodo, tranquilo, retirado con su nieto y de repente la historia le toca la puerta y la acepta. Y entonces el gran reto era cómo en 2 meses un país que no tiene la más remota idea quién es Edmundo González Urrutia, que estaba decidido a votar por mí, decidía darle a su apoyo a él. Y la verdad es que esto va a ser digno de un caso de estudio, una película, un documental. Yo digo, esto es peor que House of Cards mezclado con ponle todas las series de la televisión gringa o europea. Esto da para eso. Cada día era un obstáculo distinto, amenaza por aquí, amenaza por allá. No nos dejaron tener una sola entrevista en televisión o en radio. ¿Tú sabes lo que es ganar una elección con ni una sola entrevista? Llegó el punto que nos trancaban las carreteras. Al final no nos podíamos alojar en hoteles, porque hotel donde yo me quedaba una noche, llegaba el Instituto de Impuestos y lo cerraba. Fuimos a desayunar en un restaurante súper humilde, en un pueblo que se llama Corozopando, en Guárico, donde venden unas empanadas, pero una taguarita. Yo había ido hacía como 2 años para allá, entonces me paro a comprarle 14 desayunos y las muchachas felices porque estaban, bueno, casi arruinadas. Salgo yo y a las 4 horas viene el señor y las cierra.
por haberme vendido a mí 14 empanadas. ¿Sabes qué hicimos? Las convertimos en unas heroínas nacionales y la gente les empezó a comprar empanadas desde Berlín hasta California. Las muchachas remodelaron la cocina y le dieron de comer a todo el pueblo. O sea, estas cosas empezaron a pasar. Era como una cosa épica. La gente empezó, Total. nos trancaban las carreteras para que no llegaran a los eventos y la gente se bajaba de los carros, iba a pie 3, 4 horas. Y nos fuimos preparando porque sabíamos que, por supuesto, nos iban a montar un fraude. Y yo dije, más de 30 elecciones en 25 años, más de 30 fraudes en más o menos medida. Esta vez lo vamos a demostrar. Nos fuimos preparando durante más de un año, calladitos. Fuimos montando una estructura donde más de 1 millón de voluntarios, que los entrenamos, los preparamos, los comunicamos, estaban en todos los centros de votación. 30.000 mesas. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Una estructura además que montamos comanditos, que son grupos comunitarios de gente que se conoce, vecinos, amigos, muchachos que se conocen por el chat, que juegan bolas criollas juntos, que van al cine, que se caen a tragos, etc. Y se fueron armando casi 70.000 comanditos. Y todos tenían una tarea de acompañar su centro de votación. La comida la llevaba la comunidad, la defensa se la daba a la comunidad, la movilización de la gente lo hacía la gente. Jordi, esto nunca se ha hecho en Venezuela y yo me atrevo a decir que quizás en el mundo. Y nosotros logramos que, aunque el Consejo Nacional Electoral y el régimen dijo que nos sacaran a los testigos, que no nos dieran las actas, en 24 horas recoger esas actas, que nuestros testigos que los amenazaban, que los perseguían, las guardaran con la vida, las lleváramos a unos centros que estaban escondidos en todo el país, las escaneamos, las digitalizamos y las montamos en una página web para que el mundo entero viera los resultados. Tú no sabes lo que fue el bombardeo, el ataque cibernético para tumbarnos la página. Tú no sabes lo que fueron esas horas. Yo estaba llamando a toda la gente, todas las empresas, todos estos gurús, para que nos defendieran la página. En los primeros 5 o 10 minutos fueron algo así como 6 millones de intentos de entrar en la página. Una cosa loca. Y lo logramos. Y el mundo entero hoy sabe que el Mundo González es el presidente electo de Venezuela. Claro, hacéis esto, ponéis en una situación muy complicada porque esto es inesperado y esto, como tú dices, es algo que casi nunca se ha hecho, ¿no? Infiltrar a gente para ver si unas elecciones están o no están amañadas desde dentro, consiguiendo las pruebas, sacándolas, enseñándolas al mundo. ¿Cómo reacciona el régimen? Es decir, yo lo que estoy escuchando y lo que estamos recibiendo, claro, no de su parte, pero que están habiendo asesinatos, que están habiendo encarcelaciones. ¿Esto es real? O sea, ¿el gobierno de Maduro está matando gente en estas últimas semanas por reivindicar la victoria de la otra parte? ¿Eso está pasando? Absolutamente. El gobierno, el régimen de Maduro y él creen que ellos pueden matar a 1, 10, 50 venezolanos y el costo es 0. O sea, esto está pasando, o sea, está viendo realmente... Ya va, hemos tenido etapas. Esa misma noche, cuando ellos se dieron cuenta que no era que habían perdido, es que los arrasamos por paliza, inmediatamente la gente empezó a salir, a celebrar, y sobre todo en las zonas populares, muchachos jóvenes en zonas muy pobres de Venezuela. Óyeme, nosotros le ganamos en los 24 estados, en más del 90% de los municipios, en zonas donde el chavismo había arrasado durante 25 años, le dimos una pela. Entonces ellos estaban totalmente descubiertos y ordenaron no solamente a cuerpos represivos de seguridad del Estado, civiles y militares, sino a paramilitares armados por ellos, que se llaman colectivos, salir a matar. Y en esas horas hubo 25 muertos. Y Maduro se vanagloriaba diciendo a lo largo de esa semana cómo iba aumentando el número de detenidos a, según él, más de 2.500 detenidos. Las ONG de derechos humanos y los periodistas empezaron a documentar casos escalofriantes de cómo llegaban a las casas y se llevaban gente arrastrada por el simple hecho
de que habían sido un testigo y habían entregado un acta. Casos donde buscaban una persona que se había involucrado en algún tipo de actividad en la campaña y si no lo conseguían, se llevaban a una esposa o al hijo para amenazarlo para que la persona se pudiera entregar. Casos de torturas, como a niños los obligaron a grabar videos alabando a Maduro, arrepintiéndose de haber puesto algo en WhatsApp o en Twitter, en X, ¿sabes? Una cosa monstruosa. Cómo fueron a las casas y marcaban con X las casas de quienes, según ellos, eran los líderes de este movimiento, ¿no? A nuestros dirigentes, todos, en todos los estados, a los jefes del comando a nivel de los estados y municipios, los fueron a buscar a sus casas. Varios se los llevaron detenidos, otros están asilados. Cientos y cientos de todos los partidos hoy están escondidos. Es decir, hoy, Jordi, todo el que tuvo una responsabilidad directa con nuestra victoria del 28 de julio o ha tenido que huir del país, o está escondido, o está asilado, o está preso. Okay. El Maduro lo que busca es sembrar el terror y hacerle sentir, bueno, hay periodistas presos, los corresponsales fueron expulsados del país, deportados, sacerdote preso. Es decir, ellos fueron buscando, tú sabes, todos los casos ejemplarizantes para decirte, si tú dices cualquier cosa, si tú pones un tweet, si tú pones un mensaje, te vamos a detener. Entonces, eso es una fuerza terrible que ha calado, o sea, es espeluznante, pero que lo que genera además es un profundo rechazo incluso de la base chavista que ya no está con Maduro, incluso de sus testigos que saben la verdad y que dicen, yo podría haber votado por Maduro, pero yo no soy parte de una estafa. Y de los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas que saben la verdad y que de hecho contribuyeron y cooperaron para que nosotros pudiéramos tener las actas porque estaban allí. Entonces, esto es una situación absolutamente inestable. Maduro cree que a la fuerza, por las malas, como él dijo, a punta de violencia y represión, se puede quedar en el poder, y eso no es verdad. Puede prolongar esta agonía, pero esto es una situación absolutamente insostenible. Y el 28 de julio se inició la transición a la democracia en Venezuela. Tu caso particular bueno, es difícil, ¿no? Tú ahora mismo, a nivel personal, ¿tú cómo estás? Es decir, tú aún estás en tu país, ¿qué esperas? ¿Tú tienes miedo, por ejemplo? ¿Miedo real, físico, de que te pase algo? Todo el mundo en Venezuela tiene miedo, no solamente que puedas perder tu libertad, sino que puedas perder tu vida. Todo el mundo. Pero en tu caso, tú eres la cara, una de las caras más visibles, ¿no? A mí me han acusado de todo, de terrorismo. Maduro dijo que yo era prófuga de la justicia. La semana pasada detuvieron a mi abogado, un hombre que además fue magistrado, un tipo, o sea, profesor universitario, ¿sabes? Y son señales hacia mí, me explico. O sea, mi casa está rodeada. Todo el que entra o sale del edificio donde vivo es objeto de todo tipo de persecución, de amenaza, de inspección, qué sé yo, mi familia. Pero yo le he dicho a los venezolanos que yo voy a seguir aquí. Hemos ido asumiendo esto, les digo, serenidad, coraje y firmeza. Un día a la vez. Cada día que pasa son nuevas victorias. Cada día que pasa. Yo les digo, ¿dónde estábamos hace año y medio? ¿Dónde estábamos hoy? ¿Dónde estábamos el 27 de julio? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Es el periodo de mayor peligro? Sí. Sí, lo es. Pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy. Una cosa es consecuencia de la otra. Nunca Maduro ha estado tan aislado
y deslegitimados como hoy. Cada día que pasa, Maduro no gana una persona de apoyo ni un respaldo internacional, todo lo contrario. Cada día que pasa, nosotros tenemos más gente dentro de Venezuela que se une a este enorme movimiento por el cambio, y más actores internacionales, incluso los que eran aliados de Maduro, se dan cuenta lo que es. O sea, esto no es una dictadura más. Esto es un sistema que tortura, que secuestra, que asesina, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comete prácticas de terrorismo de Estado. Lo dijo en el Consejo Permanente de la OEA hace unas semanas. ¿Me explico? O sea, esto no pasaba desde las dictaduras del Cono Sur. Entonces, hasta sus aliados, digamos, de la izquierda mundial dicen, ya va, con este sistema y con este personaje no queremos nada. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual hay que ver esto. Enorme madurez, entender lo que está pasando, todo que quisiéramos que esto hubiese resuelto ese mismo día, pero si estamos enfrentando un sistema criminal, no vamos a pensar que va a entregar el poder por las buenas. Entonces hay que llevarlo con toda la presión que le estamos aplicando de dentro y de afuera a ese punto donde él entienda que el costo de quedarse es más alto que el costo de irse y que cada día que pasa su posición se deteriora. Ese es el momento donde entenderá que no le queda otra opción que negociar una transición en la cual nosotros estamos dispuestos a dar garantías. ¿Cuánto falta de aquí a allá, Jordi? Nadie sabe. Y eso es el tema que a mí me enorgullece tanto de la disposición de lucha espiritual de los venezolanos. A veces mucha gente afuera más bien está como más frustrada o impaciente. Digo, señores, nadie puede estar más impaciente que nosotros, porque al final es la vida de los venezolanos. Pero nosotros entendemos la naturaleza de esta lucha y todo lo que nos costó llegar hasta aquí. Y vamos a seguir avanzando y vamos hasta el final, que nadie lo dude. O sea, tú tienes claro que te quedas. Absolutamente. Absolutamente. ¿Cómo ves el movimiento de Edmundo González, que está en España, está exiliado en España? ¿Lo entiendes? ¿Fue una cosa pactada o fue una decisión personal? Hay que entender lo que representa Edmundo González. Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los militares, lo saben los jueces, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe el mundo entero. Lo sabe el gobierno de España, lo saben todos los países europeos. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. La persecución que le pusieron, dándoles órdenes de aprehensión, de allanamiento a su casa, fue una operación muy oscura que involucró elementos tóxicos dentro y fuera del país. Y que lo que buscaron fue silenciarlo y doblegarlo. Y al final, él tomó la decisión que era más útil a esta causa poniéndose a salvo afuera. Pero debo decir, fue una operación de chantaje, de coacción brutal. Y hoy debemos entender que el presidente electo está afuera, está a salvo, acompañando la lucha que sigue dando nuestra diáspora, que es una maravilla. Y lo que están haciendo en España, y lo vemos a estas horas, es extraordinario. Que tenemos una movilización monumental en los próximos días, porque vamos a seguir haciendo de Venezuela cada vez más una causa global. Una causa global. Y que yo sigo aquí acompañando a los venezolanos que estamos aquí. ¿Crees que de las pocas razones por las que Edmundo y tú estáis vivos es que si os pasara algo os convertiríais en mártires y esto daría aún más fuerza a vuestro movimiento? Venezuela no necesita mártires, y yo tengo vocación de mártir. Venezuela necesita serenidad, coraje y firmeza, y eso es lo que nosotros tratamos de dar. Y si algo hemos logrado es construir confianza, algo que se había diluido y perdido, y es lo que más hay que cuidar. Y la forma de construir confianza es aferrándonos a la verdad. Yo digo
siempre la verdad a los venezolanos, cuando la cosa está complicada, cuando estamos avanzando, cuando corremos riesgos. Y yo creo que eso es algo que ha ido estableciendo un vínculo muy íntimo entre los venezolanos y nosotros. Y es una cosa muy bella porque los líderes de este proceso son los ciudadanos. Es decir, todos somos necesarios, y yo tengo una responsabilidad que no evado jamás, pero los líderes de este proceso son los millones de héroes anónimos que han hecho esto posible y que no vamos a dejar de luchar. Yo te veo con las ideas más claras que nunca, con una fortaleza impresionante. ¿Tú crees que está relativamente cerca el momento en el que Maduro esté tan aislado, que no tengan apoyos ni dentro ni fuera, que realmente no quede tanto para una especie de negociación? Que entiendo que tendrá que haber alguna negociación, porque no será una guerra civil, entiendo, ¿no? Que irá por otros derroteros, podríamos decir. ¿Ves cerca ese momento? Pero ya va, yo no quiero dejar pasar este punto, porque el tema de la guerra civil ha sido la gran amenaza de Chávez y Maduro, tratando de decirle al mundo, bueno, pero es que si nosotros nos vamos va a ser el caos en Venezuela. Ellos demostraron, uno, que ellos es el caos, Maduro es el caos. Este es un país que no es estabilizable, y eso es algo que hay que entender, porque aquí han habido muchos intereses muy oscuros, por plata, por temas económicos, por chantaje, por operación política, por otros intereses, de una gente que se ha dedicado a lavarle la cara a Maduro, a meterle plata al lobby internacional, haciendo, y no les importa lo que pasa con el país, porque al final, además hay algunos que te lo dicen así, cínicamente, mira, lo mío es hacer negocio, y yo tengo una deuda y yo lo que quiero es cobrarla. No me importa tres pepinos que haya una generación de venezolanos condenados a la desnutrición o a la ignorancia o a la separación. Hay otros que son más sofisticados y se disfrazan de negociadores o enviados o diplomáticos o qué sé yo. Pero al final su propósito es lavarle la cara a Maduro y hacer que este proceso se normalice y se estabilice. ¿Sabes qué? Eso no va a pasar, porque esto no es estabilizable ya. Cuando tú tienes 90% de un país en contra y 100% del país que sabe que te robaste una elección o que pretende robarte, cuando tienes el mundo entero consciente de que Venezuela puede convertirse en el hub energético de las Américas, pero la empresa que invierte en Venezuela está pagando un costo reputacional muy alto. Cuando tienes un mundo que asume la causa venezolana como propia, porque a los españoles les duele lo que pasa en Venezuela, porque los venezolanos allá y los españoles aquí somos parte de esa misma causa, porque toda la región sabe que si Maduro se queda a la fuerza, aquí van a ser 3, 4, 5 millones de venezolanos que van a huir, y eso desestabiliza toda la región. Cuando la gente te dice, ya va, pero es que se le está abriendo la puerta a los enemigos de Occidente, Rusia, Irán, grupos terroristas, entonces se convierte en un problema de seguridad hemisférica. Entonces, Maduro no es estabilizable, esto no es normalizable, y eso es lo primero que hay que entender aquí. Pero lo más importante hay que entender aquí que los venezolanos no vamos a permitir que nos arrebaten y nos destruyan nuestro país. Nos dimos un mandato el 22 de octubre en las primarias, el 28 de julio en la elección. Y sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a abandonar al pueblo de Venezuela, ni no nos vamos a abandonar unos a otros. Y con lo que te digo, cada venezolano ha asumido que esto no es un problema solo mío o del mundo, o de los partidos. Cada quien tiene su responsabilidad y la asume como propia. Y es una lucha existencial, es una lucha espiritual y la vamos a ganar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo he aprendido en estos meses también sobre la relatividad del tiempo. A veces pasan días que parecen horas que tú dices aquí y de repente en cuestión de instantes todo se acelera. Entonces, nuevamente, hay que tener la visión completa y yo creo que la sociedad venezolana está actuando con una inteligencia y con una resiliencia. Yo me siento tan orgullosa. No ha habido una generación mejor forjada
a golpes, con errores y aciertos, con caídas y levantadas, para lograr este movimiento de redención, de liberación y de construcción de una nación con unos pilares éticos y liberales muy sólidos. Sé que por agenda se está casi acabando el tiempo. Vamos con lo ultimísimo. Te quería preguntar, antes has dicho que si llega el momento en el que se tiene que hablar, que daríais unas garantías. ¿Ya habéis hablado, habéis pactado entre vosotros? Porque entiendo que también Maduro, que no es tonto y sabrá que su tiempo se está acabando, tendrá miedo de las repercusiones que puede tener todo lo que ha hecho y qué le va a pasar, ¿no? ¿Habéis ya vosotros internamente hablado de algún tipo de salida para él que de alguna forma no sea dramática o no sea vengativa? Lo hemos dicho claramente. Nosotros representamos valores opuestos a lo que representa este sistema. Nosotros vamos a unir un país plural, donde le vamos a ofrecer a aquellos que creyeron o que todavía quieren estar cerca de lo que fueron las ideas del chavismo, que puedan convivir, eso sí, cumpliendo las normas de la democracia, con justicia, no con impunidad. Y desde luego nosotros sabemos que debemos, a un país que está tan herido y tan golpeado en lo que este sistema representa, transmitirle la importancia de que a través de la justicia podamos llegar a sanar heridas y al perdón. Pero para que haya perdón tiene que haber justicia, no puede haber impunidad. Si la sociedad siente que es borrón y cuenta nueva y que no pasó nada, más bien ahí hay un riesgo de que mucha gente quiera tener justicia en sus propias manos, y eso sí es peligroso. Entonces tenemos que asegurarnos que esto sea un proceso llevado adelante, una gran conciencia histórica. Yo ahí sé que tengo una enorme responsabilidad frente a los venezolanos, frente al mundo, y le hemos dicho al régimen que estamos dispuestos a dar garantías que se discutirán en el momento que haya un espacio realmente serio, donde hay voluntad de avanzar en una transición a la democracia y que no se utilice en el pasado como una maniobra para ganar tiempo y legitimidad. Eso no lo vamos a permitir. Pero entiendo que sí o sí va a haber algún tipo de proceso judicial o se van a tener que dar explicaciones no tan solo morales, sino también legales. Evidentemente, porque además hay distintos tipos de crímenes. María Corina Machado, me gustaría tener más tiempo para muchos más temas, porque la verdad es que es un tema muy complejo el de Venezuela y da para mucho. Yo estoy muy contento de que hayas estado aquí, de que sigas en la brecha, en la lucha, que estés ahí en la trinchera, porque estás en situación de trinchera realmente. Ya como último es simplemente un poco futuro, ¿no? Si esto, como tú lo tienes claro, se supera y Venezuela recupera, porque al final eso que tú decías, esto no es un tema de política, esto no es un tema de ser de izquierdas, de derechas, no, creo que es un tema de salvar un Estado que es absolutamente fallido y que va a implosionar y que no va a haber una marcha atrás. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Eres optimista? Luminoso. Mira, por primera vez yo siento, y esto es lo que hace distinto en otras oportunidades, que todos los intereses, como dicen en inglés, de los stakeholders, ¿sabes? Todo el que tiene algo que ver con Venezuela están todos alineados a favor de un proceso de transición ordenada, incluso los intereses de Maduro. Los países de la región, de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo. Mira, cuando tú ves el apoyo en la Unión Europea, de un extremo al otro, todas las posiciones ideológicas, porque al final esto no es un tema doctrinario, como tú dices, esto es un tema de valores superiores, y desde un punto de vista súper práctico, ¿qué le conviene al mundo occidental? Y es una transición ordenada, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y lograr que esa Venezuela que hoy está sumergida en la pobreza, aquí vamos a abrir los mercados, aquí va a haber Estado de Derecho, aquí vamos a atraer inversiones, vamos a generar empleo. Si hay algo que a mí me obsesiona, Jordi, es transformar el sistema educativo, que hoy en día es el peor del planeta. Y yo digo, a mí los carricitos, los niños no me van a querer mucho,
cuando estemos en la presidencia, vamos a poner 7 días de clase. Vamos a recuperar eso. Yo voy a... Uy, esto es un drama, ¿eh? Esto es un drama, ¿eh? 7 días de clase es drama, ¿eh? Los chamos nuestros van a hablar español, inglés y el sistema y el lenguaje digital. Lo voy a convertir unos cracks en temas digitales. Puedan tener, ¿sabes? Autonomía, vivir bien, invertir, y poder tener sus familias. Una Venezuela donde hay respeto, donde somos iguales ante la ley, donde nuestros hijos regresen a casa. Yo, cuando vivía en mi casa, pasaba y veía los cuartos vacíos de mis hijos, que ya son muchos años, y el dolor en el alma es el mismo del día que se fueron, ¿sabes? De haberme perdido momentos en su vida que no van a volver y que me hacen sentir tremendamente culpable por haberle fallado a mis hijos, por tenernos esta distancia, pero al mismo tiempo esto lo hacemos por ellos. Les vamos a dejar un país del que se sientan súper orgullosos de ser venezolanos. Así que a ustedes, en el mundo entero, pero a los españoles en particular, a los latinoamericanos, a nosotros nos necesitamos ahora más que nunca. Ustedes necesitan una Venezuela libre y nosotros lo necesitamos para liberar a Venezuela. Es el momento de confiar, de avanzar y de actuar. Venezuela es una causa global que es suya y nuestra, y que tiene un destino que es la libertad y el bienestar de nuestros pueblos. Pues nada, María Corina Machado, un placer tenerte aquí. Siempre el invitado es el que da como pues la despedida, ¿no?, del podcast. Nosotros nos vemos la semana que viene, ya estamos aquí de regreso, ya he vuelto, se acabaron las vacaciones, empieza la caña. Lo dicho, pues esto, un honor, espero que la lucha siga, que no dure mucho, sinceramente, que antes de lo que pensemos haya una transición y que Venezuela pueda recuperarse y que podamos ir de vacaciones ahí y podamos ir tranquilamente y por la calle y que haya buena educación. Aquí te voy a recibir. ¿Tienes la cámara? Aquí te vamos a recibir. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues yo me vengo, tengo ganas, eso, el país que tengo ahí marcadito para venir. Pues nada, tienes la cámara y di lo que te apetezca. Tú puedes decir cualquier despedida. Cualquier despedida. Cualquiera. Libertad ahí. Aquí tienes libertad. Bueno, ¿saben qué? La vida es dura, pero también yo siempre le digo a los muchachos nuestros, hay que disfrutarla. Incluso en los momentos de mayor angustia, de mayor dolor, de mayor frustración, hay que vivirla con intensidad. Y yo les digo, disfrutemos este momento en el sentido de que estamos escribiendo la historia. Y que Venezuela va a ser una nación totalmente distinta por lo que estos venezolanos de hoy estamos haciendo. Y vamos a escribir historia. Y nos vamos a dar cuenta de que estos momentos que a veces se sienten así, que se te viene el mundo entero, son los momentos que hacen que vale la pena vivir la vida. Así que a vivirla con intensidad, a mantenernos firmes, a seguir adelante, y a mantener esta fuerza creciente, uniendo el mundo entero alrededor de esta causa global que es la libertad de Venezuela. Y los voy a recibir a todos aquí, como tú dices, visitando las playas más bellas, las selvas, las montañas, pero sobre todo abrazándonos con los venezolanos. Quiero mucho y gracias, John.